continuación, el punto clave de las noticias y sus protagonistas en la noche por NTN 24, el canal de las Américas. Esta es la noche en el continente americano. Mientras en Europa inicia la madrugada y amanece en Asia, así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, el tenso y a la vez informal encuentro público que sostuvo el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, con la Comisión de la Verdad. La reunión se llevó a cabo en la casa familiar del exmandatario y en ella se trataron temas relacionados con las acciones que ejecutó su gobierno contra los denominados falsos positivos y contra los crímenes que en el marco del conflicto armado ejecutaron tanto las FARC como los grupos de autodefensa. En la conversación participaron el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Rux, y los comisionados Lucía González y Leiner Palacios. El punto clave de esa noticia: el exmandatario colombiano en esa reunión explicó las razones que lo llevaron a participar de ese encuentro. Argumentó que de manera voluntaria quería aportar a la búsqueda y a la construcción de verdad, pero hizo énfasis en que no reconocía la legitimidad de las instituciones que derivaron del acuerdo de paz que fue firmado en La Habana, Cuba. Al expresidente lo acompañaba su familia y al padre de Ruth, dos comisionados. Un día lluvioso y un panorama en principio tranquilo, excepto por uno que otro animal que al fondo se robaban la atención. Venga, llévenselos por favor, sí. El padre de Ruth tomó la iniciativa y puso sobre la mesa lo que esperaba de esta reunión. Yo quisiera que esta conversación estuviera muy marcada por ese dolor humano de Colombia, que no puede seguir siendo, que ha sido muy profundo, y es lo que nos trae aquí en esta conversación, tratar de comprender por qué y cuál es el entramado que dio lugar a estas situaciones, y si hay responsabilidades, en el sentido de que las responsabilidades nos pueden ayudar a aclarar, poder comprender esto entre nosotros. Pero el expresidente Uribe también fue claro en decir lo que pensaba de la comisión. Separo el respeto a la persona del padre de Ruth, que siempre lo ha sentido, y el respeto a las personas, a cada uno de ustedes, lo separo en mi señalamiento de que estas instituciones que surgieron de La Habana son ilegítimas. Uno a uno, Uribe enumeró los 61 puntos de su guía para este diálogo, donde habló desde su papel como gobernador de Antioquia, pasando por la gestión de sus funcionarios en la presidencia, la seguridad democrática y los falsos positivos, a los que dedicó varios minutos. Yo cometí un error por estos días de decir, no estarían cogiendo café. Y he reconocido ese error en múltiples oportunidades, pero lo repito, ¿por qué lo cometí? Porque fui inducido a error por informaciones que escuché. Al principio eso no lo creía ni la Fiscalía ni las Fuerzas Armadas. Luego el turno fue para las preguntas, y ahí el termómetro del diálogo subió. Algunos interrogantes molestaron al exmandatario, por ejemplo, por parte de la comisionada Lucía González. ¿Cómo explica usted que a pesar de las medidas que usted tomó y de sus exigencias, la connivencia y los falsos positivos hayan continuado? Yo los escucho más en la tarea de enjuiciar que en la tarea de hablar y aclarar. La discusión continuó de manera acalorada, hasta el punto en que el expresidente recordara en repetidas ocasiones que desconocía la comisión y que incluso su hijo Tomás, presente en el encuentro, saliera en defensa de su padre. Pero la pregunta es más allá. No, más allá no, Lucía. No, déjeme, yo hablo porque a Santos lo trataron como un rey. Déjeme, yo hablo. Un momentico, yo no quiero. A Santos lo trataron como un rey. A Santos lo trataron como un rey. Lucía, tú eres muy sesgada y te voy a oír todo, pero déjame responderle al padre. ¿Pero por qué vas a decir no, que soy no, has sido muy sesgada toda la vida. Por el mismo trato que le diste a Santos, Lucía. Es que a Santos lo trataste como el gran hombre. Allá lloró y ustedes no lo increparon en nada. Yo no estaba. El 57% de los falsos positivos ocurrieron en la administración de Juan Manuel Santos. Yo no estaba en la
en la yo presentación quiero de Santos, ni quiero que me acuse, responderle al padre. ni quiero que me acuse Usted ya le responda a usted, ni que ya quiero le que me respondió acuse una, que públicamente. fue una increpación. Pero a su turno, Leiner Palacios bajó el tono de la discusión y preguntó en calidad de víctima del conflicto. Ojalá se comprometan con esa recomendación. No tanto por lo que ya haya pasado, sino por lo que puede seguir pasando y por lo que debemos mejorar. Después de 7 horas de discusión, de encontrar unos puntos de acuerdo y con el ambiente más despejado, una invitación del anfitrión sacó una sonrisa que dio por terminado el encuentro. De este ejercicio yo valoro que lo pone a pensar a uno por el país. Caminen, almorcemos. Y vamos a analizar las implicaciones y los efectos que generó en Colombia esta conversación que ha sostenido el líder político que en Colombia ha encabezado las críticas más fuertes al acuerdo de paz que fue firmado en el anterior gobierno por parte del entonces presidente Juan Manuel Santos y las FARC en La Habana, Cuba. Por esa razón, los invitamos a ustedes a que también nos entreguen sus opiniones a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Tenemos 2 aristas de opinión en la noche de hoy. Nos acompaña Rafael Nieto, abogado, columnista de opinión. Señor ex viceministro de Justicia, bienvenido al programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches para usted, para Luis Fernando y para todos los que nos están acompañando hoy en la noche. Ahí están viendo ustedes al señor Luis Fernando Velasco, precandidato a la presidencia de Colombia y senador colombiano por el Partido Liberal. Senador Velasco, como siempre es un gusto tenerlo nuevamente aquí en el programa La Noche. Mil gracias, Jefferson. Un saludo muy especial a mi buen amigo el doctor Rafael y obviamente a los millones de televidentes que no solo en Colombia, sino en muchos lugares del mundo siguen en este momento a este programa. Comencemos con un primer análisis. Comienzo con usted, señor Nieto. ¿Qué representa para Colombia que el líder político que mayores críticas ha presentado en contra del acuerdo de paz que fue firmado en la anterior administración por el entonces expresidente Juan Manuel Santos haya tomado la decisión de reunirse con integrantes de la Comisión de la Verdad? El expresidente Uribe lo ha dicho claramente: no reconozco la legitimidad de estas instituciones que fueron producto de los acuerdos de La Habana, ha dicho él, pero aún así se reunió. ¿Eso qué significado tiene a su juicio, señor Nieto? Creo que debe entenderse en la dirección de lo que ha sido un comportamiento habitual del presidente Uribe, que es el de dar la cara, el de no esconderse, el de entregar todas las explicaciones de frente y con claridad. Piense usted en qué otro caso en la Comisión de la Verdad se ha presentado donde una de las personas que habla haya decidido transmitir en público toda la conversación durante 7 horas. Es una actitud muy del presidente Uribe y creo que es claramente de aplaudir. Ahora, eso no significa que esté legitimando la Comisión de la Verdad, lo ha dicho de todas las maneras posibles. Es un gesto que tiene él con Francisco de Rú, pero no es una legitimación de la Comisión. El presidente Uribe es la voz de quienes, como él, creemos que las instituciones que han derivado del pacto de Santos con las FARC tienen un déficit de legitimidad insubsanable, en tanto y en cuanto se construyen a partir de un hecho que erosiona la democracia, que es el desconocimiento del triunfo del no en el plebiscito. Por mucho de que después la Corte Constitucional haya dado algún tipo de barniz de legalidad a la implementación del acuerdo y que este haya sido aprobado por una proposición en el Congreso, lo cierto es que el triunfo del no es innegable y a partir de ahí y del desconocimiento de la voluntad popular expresada en ese no, las instituciones posteriores tienen todas un déficit de legitimidad. Y es una tristeza, Jefferson, porque hubo la oportunidad de construir un gran acuerdo nacional. No fue posible por el afán del presidente Santos de tener el Nobel. Decidió aliarse con las FARC en lugar de construir una gran alianza con los que habían ganado el plebiscito y a partir de ahí tener una negociación en unos términos completamente distintos a estos desafortunados que terminaron plasmados en ese acuerdo. Señor precandidato a la presidencia y senador Luis Fernando Velasco, ¿cuál es su opinión? No hay que olvidar que Colombia es la cuna del realismo mágico. El líder de la oposición, el hombre de derecha, el hombre que
se enfrentó a los acuerdos de paz, el hombre del partido en donde uno de sus más importantes integrantes en una convención de ese partido pidió hacer trizas los acuerdos de paz, se sentó a hablar con la Comisión de la Verdad, que es un instrumento nacido de esos acuerdos de paz y que hace parte de los instrumentos de verdad, justicia y reparación, especialmente en el campo de verdad. Y le dijo, ustedes son ilegítimos, pero venga, les cuento mi historia. No, yo creo que ahí hay elementos positivos, o sea, un elemento positivo es sentarse a hablar, independientemente de que se ha abierto un debate grandísimo sobre las formas en que se sentaron a hablar, sobre el fondo, sobre lo que se dijo, pero se sentaron a hablar y yo creo que por profundizar en Colombia las formas y, claro, algunos elementos del fondo, nos hemos olvidado de dos noticias que para mí son muy importantes y que de alguna manera planteó esa conversación y planteó directamente el señor expresidente Uribe. Yo, independientemente de las críticas de este encuentro, valoro que el padre de Ruz y los comisionados Leiner y Lucía hayan ido a conversar, independientemente de las diferencias que son gigantescas, pues nadie tiene que contarlas porque el país las vio, pero bueno, es un primer paso de muchos pasos que tendremos que dar para terminar de concretar unos acuerdos que hoy son parte de nuestra Constitución, pero que en el imaginario político tenemos que reconocer todavía no lo acepta todo el país y tenemos que llegar a eso, a que aceptemos esa paz, no una parte de Colombia, sino toda Colombia. Quienes escucharon al expresidente Álvaro Uribe Vélez hacen parte de la Comisión de la Verdad, entre ellos el presidente de esta comisión, el padre de Rux, quien estuvo muy atento escuchando al expresidente. De hecho, para el exmandatario Álvaro Uribe, su interlocutor en ese encuentro era el padre de Rux, él se dirigía siempre a él. Señor Nieto, ¿usted cree que esta comisión garantiza un equilibrio dentro de esa ponderación de los hechos? Ellos han dicho que para construir esa verdad están escuchando a diferentes sectores. Incluso durante esta semana pues van a estar escuchando quizás también al expresidente Andrés Pastrana. Ya escucharon al expresidente Juan Manuel Santos, al expresidente Ernesto Samper. ¿Esta comisión tiene la ecuanimidad para garantizar una versión objetiva, equilibrada de lo que sucedió en el marco del conflicto armado en Colombia? Yo no lo creo. Me parece que es evidente que hay algunos miembros de la comisión que tienen un clarísimo sesgo ideológico, empezando por el mismo Francisco de Rú, que creo que tiene unas simpatías hacia la izquierda que son evidentes y que son claras. Hay incluso unas declaraciones que a mí siempre me parecieron desafortunadas de él en relación con las FARC y con el ELN y lo que han significado el ELN en Colombia, ponderando a Pablo Beltrán, haciendo unos elogios de alguna manera a Camilo Torres. En fin, yo veo que desde el mismo Francisco de Rú, de ahí hacia abajo, con algunas excepciones, el grueso de los miembros de la comisión tiene un claro sesgo a la izquierda y me parece que en ese sentido no da las garantías, la tranquilidad para suponer que el resultado final va a tener una objetividad y que no va a reflejar ese sesgo también en su contenido. Yo presumo de entrada, y me sorprendería que no fuese así, que el informe final de la Comisión de la Verdad tendrá como sus comisionados un sesgo hacia la izquierda. Señor Nieto, y en ese contexto entonces fue un error del expresidente Uribe entregar esta versión de los hechos ante esos interlocutores? Yo creo que hay que insistir en un punto que Luis Fernando quiere obviar, por razones obvias. Lo que busca Luis Fernando, y lo hacen también los otros defensores del Pacto de Santos con las FARC, es tratar de mostrar la conversación de Uribe con el padre de Rú como una en la cual finalmente Uribe acepta las instituciones que devienen del Pacto de La Habana. No es así, lo advirtió él claramente antes, durante y después de esa conversación. Jefferson, yo creo que hay que ser precisos. Esta fue una conversación de Uribe con Francisco de Rú, no una declaración del expresidente en frente de la Comisión de la Verdad.
y creo que eso tiene que entenderse de esa manera. Además, fue una conversación pública, una conversación grabada. Sé incluso que hubo una parte de la conversación privada que también se grabó, de manera que el grueso de lo que había que decir por parte del presidente Uribe en relación con ciertos hechos se dijo de manera pública, en directo, para que todos los colombianos lo supieran, no a puerta cerrada, no a escondidas, no por pedazos fraccionados, no lo que se quiere transmitir por razones políticas, dejando por fuera todo lo demás. Aquí todo fue finalmente transmitido a la opinión pública. Yo creo que eso tiene un gran valor. El presidente creo que buscaba esa oportunidad para poder contar su verdad y, por el otro lado, poder mostrar que tenía todos los argumentos, todos los hechos, toda la precisión para responder a los cuestionamientos que pudieran venir de parte de Derro. Antes de ir con el senador Velasco, quiero que escuchemos estas declaraciones del expresidente Uribe para que nuestros televidentes entren en contexto. Esto fue lo que dijo el exmandatario colombiano al iniciar esta conversación con los integrantes de la Comisión de la Verdad. Él dejó muy claro que no le estaba entregando ningún tipo de legitimidad a ninguna institución que tuviese que ver con el Acuerdo de La Habana. Escuchen ustedes. Yo no puedo pasar por alto lo que aquí se ha dicho. Que así como reconocen la legitimidad del presidente Duque, tenemos que reconocer la legitimidad de todas las instituciones. Yo no puedo aceptar que como yo reconozco la legitimidad del presidente Duque, también tengo que reconocer la legitimidad de esta comisión o de las instituciones de La Habana. Sus orígenes son muy diferentes. Como el padre lo mencionó, me veo obligado respetuosamente a hacerle esta explicación. El tema de las víctimas, ya le di una respuesta. Padre, yo no refiero a las personas de ustedes. Usted sabe cuánto respeto ha habido por usted, desde hace muchos años, en esta familia y en mi persona. Yo refiero es a la institución abstracta, y me veo obligado a repetir lo que siempre he dicho. El día que él no ganó el plebiscito, nosotros, quienes estábamos abanderando el no, nunca pedimos que se cumpliera la palabra del gobierno de entonces, de que no había acuerdo. Dijimos, nosotros queremos la paz, lo que pedimos es un pacto nacional que reforme los textos de La Habana. Ningún aspecto importante, a pesar de todas las concesiones y todas las alternativas que dimos, se aceptó, y eso se enmendó a juicio de muchos, a juicio mío, contrariando el Estado de Derecho. No se enmendó con un proceso participativo, ni con una reforma constitucional, ni con una ley de la República, que habría sido muy cuestionable cualquier procedimiento distinto a la participación popular directa, sino con una proposición. Señor precandidato presidencial Velasco, ahí escucha usted al expresidente Uribe. Él dice que quiere contribuir al esclarecimiento de la verdad, pero al mismo tiempo dice que no reconoce la legitimidad de la Comisión de la Verdad. Y el argumento que él entrega es que pues no fue reconocido el resultado del plebiscito en el que ganó el no, y no se hicieron los cambios que en ese momento los sectores políticos que defendieron el no pidieron para ese acuerdo de paz. ¿Usted qué piensa de esta argumentación que entregó el expresidente Uribe? No, es una argumentación, digamos, constante y coherente que ha planteado el señor expresidente Uribe. Yo tengo unas críticas a esa refrendación, no se la hago al plebiscito, no se la hago a Uribe, se la hago a Santos. Creo que el deseo de golpear a sus contradictores políticos con un referendo en donde él esperó un gran respaldo, lo metió en ese referendo que además no le pusieron entusiasmo, no salieron a defender como debieron defenderlo algunos que nos la jugamos porque creíamos en los acuerdos, creemos en los acuerdos, lo hicimos, pues no vimos la misma fuerza por parte de las fuerzas que debieron salir a defender ese acuerdo. Es bueno recordarle a los colombianos que fue un referendo
muy disputado, 50.1 a 49.9, algo así. Independientemente, es cierto, ganó el no, pero se olvida decir algo. La Constitución es un pacto político y la Constitución del 91 ordena la paz y la crea como un derecho de todos los colombianos. El objeto, entre otras cosas, de la Constitución es precisamente la búsqueda de esa paz. Nosotros veníamos de una guerra de más de 50 años, con muchas víctimas, con mucho dolor, y cuando el presidente Santos ganó, inicia una negociación que se refrenda cuando el presidente es reelecto, porque cuando él se enfrenta a Óscar Iván Zuluaga, que era el candidato del Centro Democrático, el centro del debate eran los acuerdos de paz. Santos planteándole al país continuar los acuerdos y firmar los acuerdos, Zuluaga de alguna manera frenar esos acuerdos, y Santos ganó mayoritariamente. Con esa refrendación popular y con la Constitución, Santos no debió salir a buscar ese referendo, y si lo salía a buscar, de verdad debieron salirlo a defender. Entonces, los acuerdos están en la Constitución, hacen parte de la Constitución, tienen una legitimidad constitucional grandísima. Es evidente que se mantiene un debate político. Hoy mismo todavía estamos en ese debate político, entre otras cosas, le hizo perder al actual presidente Iván Duque 2 años de su mandato al tratar de modificar el instrumento de la JEP, y a pesar del inmenso poder del gobierno en el propio Congreso no pudo modificarlo, incluso con sus propios aliados de hoy, con partidos de gobierno, no pudo modificarlo porque la mayoría de ese Congreso, en una democracia en donde la representación congresional también vale, defendió los acuerdos. Ahora, yo quiero insistir en una cosa, Jefferson, y ojalá me dejes hablar sobre ese tema más adelante, y es, hoy todo el mundo está buscándole las espinas a la rosa. Yo quiero buscarle una rosa a ese encuentro, que son 2 noticias muy grandes, cuando el presidente habla de amnistía general y cuando por fin se reconoce sin ninguna duda de que los falsos positivos sí fueron un fenómeno, y un fenómeno muy grave, de violencia institucional, o por lo menos de agentes del Estado contra civiles totalmente inocentes. Pues escuchemos esa declaración, senador Velasco, para que el señor Rafael Nido también nos dé su opinión frente a esta declaración que entregó el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Palabras textuales, ha dicho que Colombia va a necesitar una amnistía. Este pronunciamiento abrió el debate sobre la necesidad que se presente en Colombia una ley de punto final, una ley de borrón y cuenta nueva. Escuchemos. Yo sí creo que hay que hacer una cosa, o darles el mismo beneficio o la misma pena. Pero con otra cosa, Colombia va a necesitar una amnistía. Anoche veía yo en un programa con la niña, ¿cómo se llama? Epa. Entonces, y volvían a comparar con el ladrón de bicicletas una cosa a la otra. Decían, esa niña, a mí me parece grave lo que esa niña hizo, y no la conozco, y no la quiero juzgar, de darle con un martillo al Transmilenio. Pero también decían, ¿y por qué estos violadores de niños ni un día de cárcel y esta niña condenada? Este país de pronto va a necesitar una amnistía general, casi que un borrón y cuenta nueva. Es muy difícil explicarle a un muchacho que está condenado porque se robó una bicicleta que le esté en la cárcel. A mí me criticaban mucho, decían, es que 8 años de cárcel a los paramilitares es muy poquito. 5 o 8 años. Mis críticos tenían razón. Pero lo que pasa es que por el sesgo político, cuando se llegó a lo de la FARC, dijeron no hay cárcel. Yo creo que eso es muy desbalanceado. Yo pensaría que este país necesita una amnistía y necesita autoridad. Doctor Nieto, ¿necesita Colombia una amnistía en este momento? ¿Es viable jurídicamente? Déjeme primero hacerle un reconocimiento a Luis Fernando por lo que acaba de decir Jefferson. Me parece que Luis Fernando reconoce lo que muy pocos defensores del pacto hacen, y es que sí, este tiene un déficit serio de legitimidad porque se perdió en el plebiscito. Y yo creo que ese reconocimiento, Luis Fernando, merece de mi parte estas palabras introductorias.
Dicho esto, creo que lo que buscaba el presidente Uribe no era poner sobre la mesa de la discusión política y del análisis ciudadano la idea misma de una amnistía general. Yo creo que el presidente Uribe sabe bien que una amnistía general que supondría que todos los delincuentes, sin importar la calidad de los delitos que han cometido, salieran a la calle, no solamente es un pésimo mensaje de impunidad, que es un punto en el cual yo critico sistemáticamente el pacto de Santos con las FARC. En este caso la impunidad sería todavía mayor, porque todos los delitos que se hayan cometido hasta el momento de la amnistía quedarían fuera de sanción y los que estuvieran pagando cárcel tendrían que salir de ella, sino que además tendría unas consecuencias en materia de seguridad ciudadana francamente peligrosas. Poner en la calle a tantos delincuentes, algunos de los cuales son especialmente peligrosos, sería ciertamente un daño para la vida pacífica, para la vida tranquila, para la vida en sociedad. Lo que creo que buscaba el presidente, y eso se desprende de sus palabras, era señalar la profunda contradicción que hay en el hecho en que los criminales de lesa humanidad y criminales de guerra de las FARC, responsables de los peores delitos que la humanidad pueda entender, crímenes internacionales, terminan finalmente no pagando ni un solo día de cárcel, y en cambio delincuentes menores, no estoy diciendo con ello que no sean delincuentes o que no tengan responsabilidad por las conductas cometidas, pero en todo caso delincuentes menores por hechos mucho menos graves sí terminan con sus huesos y sus carnes en prisión. Y eso, por supuesto, esa contradicción termina siendo no solamente molesta, fastidiosa para la ciudadanía en general, sino en algunos casos claramente ofensiva, y genera una resistencia, una molestia de carácter social que eventualmente puede ser el germen de nuevas violencias, y eso, por supuesto, sería claramente muy desafortunado. Precandidato presidencial Velasco, ¿esto fue un comentario al margen de la conversación que ha hecho el expresidente Uribe? ¿Usted cree que sí tiene asidero y es posible aplicarla en este momento para la realidad colombiana y para lograr esa reconciliación que todo el país persigue? En mi concepto fue un mensaje muy pensado, fue un mensaje que tiene una carga política muy interesante, que no hay que desechar. De hecho, creo que de los pocos que han captado la importancia de ese mensaje es uno de los más importantes jefes de la oposición en Colombia, el excandidato Gustavo Petro, que la recoge y la condiciona. Pero como aquí nos están acompañando tanta gente, no solo de Colombia, sino de muchos lugares de Europa, América Latina y bueno, en general en el mundo, quiero contar algo para que entendamos la importancia de la propuesta de la amnistía. Los falsos positivos, que fue un elemento central del debate, ¿en qué consistieron? Muchachos que estaban en ciudades, en algunos pueblos, fueron recogidos por soldados que les ofrecieron trabajo, los montaron en unos buses, se los llevaron, los asesinaron y los hicieron aparecer como guerrilleros. La JEP, que es un instrumento constitucional de justicia, nacido de los acuerdos de paz, habla de 6.402 homicidios de este tipo. Es un tema muy complejo y mucha gente en Colombia pensamos que sin una política institucional no pudo haber ocurrido todo esto, que es la verdad que queremos que salga y que no ha podido salir. Las víctimas, imagínense el dolor, o sea, pongámonos un segundo en los zapatos de una mamá de un muchacho de estos, de un hermano, de un hijo de un muchacho de estos, conociendo esa historia. Por pobres, los recogen, los matan, les ponen un uniforme, muchas veces los matan, les pusieron el uniforme, tenían tiros, pero los uniformes no tenían tiros, para que entendamos la dimensión de la barbaridad que se hizo en nuestro país, en Colombia. Bueno, eso la JEP, a cambio de verdad, sacó a responsables de esas conductas y los tiene en la cárcel. Personas que tenían el deber de defender a la sociedad y para eso, como militares, les habían entregado el monopolio de las armas. Cuando el señor expresidente Uribe plantea una amnistía, y habla el caso de EPA. EPA es una niña influencer que un día, en un ataque de irresponsabilidad, locura y vandalismo, cogió un ladrillo y volvió nada parte de una estación de Transmilenio, que es el transporte colectivo de Colombia en Bogotá, como el Ligeriño en Curitiba o como otros sistemas de transportes masivos en otros lugares del mundo. Pues bien, a esa niña
la acusaron de terrorismo y la acaban de condenar a 6 años y la van a meter a la cárcel. Entonces el presidente Uribe pone ese ejemplo y dice, ¿y no será que se necesita una amnistía general? ¿Qué dice en el fondo, en mi concepto? Una de las críticas que yo he escuchado en privado, porque pues Colombia tiene que hablar y yo hablo con voceros de la derecha, es cuando Santos hizo un acuerdo entre el gobierno, dicen ellos, dice la derecha, que era más cercano a la izquierda con la guerrilla y dejó por fuera a la derecha, cosa que no es tan cierta en el sentido de que hubo generales, no precisamente de izquierda, que acompañaron toda la negociación y la firma de los acuerdos, generales activos de la policía y del ejército. Pues bien, no importa, aceptemos eso en aras del debate que se está planteando. Y entonces cuando él habla de amnistía, en el fondo pide lo que ellos en privado piden, un instrumento para que, ya que las FARC pudieron arreglar todos sus problemas, pues digamos la derecha, quienes estuvieron de una u otra forma, y no estoy hablando de toda la derecha, sino de aquellos miembros de esos sectores de opinión que estuvieron de una u otra forma vinculados a delitos tan graves como los falsos positivos y otros delitos más, especialmente el paramilitarismo en Colombia, puedan también arreglar sus problemas. Allí arrancamos con un problema de orden legal, es que los delitos de lesa humanidad no son amnistiables. Pero políticamente, cuando Santos propone la amnistía, está proponiendo un tratamiento diferencial, un tratamiento transicional de justicia a esos delitos, y a mí me parece que abre una puerta que no es bueno cerrarla, que no es bueno simplemente taparse los ojos y decir, Uribe no dijo nada. No, Uribe lanzó una propuesta que vale la pena estudiar. Antes de ir a comercial, quiero escuchar la postura del doctor Nieto frente a esto que plantea el senador Velasco. Esto esconde esa necesidad que plantea el senador Velasco, que tiene, según él, la derecha en Colombia, de tener también un instrumento jurídico que le permita solucionar sus problemas. Estoy en desacuerdo con Luis Fernando Velasco en varios de los puntos que ha señalado Jefferson. Primero, para decir que a diferencia de lo que él cree, no existió nunca, estoy absolutamente convencido de ello, una política institucional en relación con los falsos positivos. Esa es una tendencia muy desafortunada de la izquierda, la de señalar a las instituciones como responsables de los delitos o las conductas equivocadas, eventualmente delincuenciales, de alguno de sus miembros. Y eso tiene un propósito. No estoy diciendo que sea el de Luis Fernando en este caso, pero no tengo duda de que es el de la izquierda en general, que es el de restarle legitimidad, erosionar la credibilidad, dañar la imagen y la reputación de las instituciones. Ahora, por supuesto, pretenden ir incluso más arriba de la misma fuerza pública, incluso del ministro de Defensa, porque hay que recordarle a quienes nos están oyendo que casi el 60%, el 57% de los llamados falsos positivos ocurrieron durante la administración como ministro de Defensa de Juan Manuel Santos. Para no tener que señalar a Santos, pretenden saltar y responsabilizar a Uribe. Y de ahí, por tanto, la necesidad del presidente Uribe de encarar de manera pública ese debate de los falsos positivos, como lo hizo en el diálogo con Francisco de Rubio. Eso es lo primero. Lo segundo es que las cifras que él da son ciertamente las que maneja la izquierda. Está lejos de estar probada una cifra de tal naturaleza, y eso no significa que, por supuesto, cualquiera de los falsos positivos, uno solo, no sea objeto de reproche y tenga que ser criticable. Sin duda lo es. Ahora, finalmente, yo no creo, sinceramente, que el presidente Uribe haya estado preparado para lanzar una idea como la de la amnistía general con el propósito efectivamente de que sea objeto del debate público. Yo repito, no tengo duda alguna de que lo que estaba buscando Álvaro Uribe era generar una discusión, un debate, ese sí, pero sobre lo que es la realidad, que es el hecho de que en la práctica, como resultado del pacto de Santos con las FARC, los crímenes más horribles y más espantosos y los criminales más censurables que haya producido el país, que son los de las FARC, terminan sin pagar un solo día de cárcel. Y delincuentes como EPA, en cambio, son condenados a 6 años. Esa contradicción es insalvable y no la resuelve el planteamiento hecho por Luis Fernando, de ninguna manera, porque al final volvemos a lo mismo. Termina siendo cierto que estos responsables de las FARC, de estos crímenes horribles, no pagan cárcel y el ciudadano
que cometió un delito relativamente menor, mucho menos grave, en todo caso sí termina haciéndolo. Ahora, las consecuencias prácticas de esa amnistía, yo vuelvo a repetir, Jefferson, son inmanejables. No hay país alguno que pueda soportar una amnistía general. Simplemente no hay forma de que tal cosa ocurra, con la salvedad además que ya señaló Luis Fernando. Los criminales de lesa humanidad y los criminales de guerra no pueden ser objeto de este tipo de amnistía. Tendría que dárseles un tratamiento similar al que recibieron los de las FARC, es decir, una sanción absolutamente simbólica. Hasta el día de hoy la JEP no ha establecido ninguna, que no supone en realidad una sanción efectiva, que de hecho deja en la impunidad de sus delitos y que finalmente no los lleva a la cárcel, pero una sanción de carácter simbólico. Ya regresamos con La Noche. A la cita informal asistió el padre Francisco de Rull, presidente de la Comisión de la Verdad, en compañía de los comisionados Lucía González y Leiner Palacios. La polarización se evita. El anfitrión principal fue el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, en su propia casa, pero el hijo mayor del exmandatario, Tomás Uribe Moreno, jugó un papel protagónico, aunque no haya aparecido hablando en cámara. Uribe Moreno irrumpió y encaró a la comisionada González, refiriéndole uno de los mensajes escritos por ella en 2017 en Twitter. Por allá me está sacando el 17 Lutrino, acá lo tengo. Le encantan la FARC. ¿Cómo te parece? No. ¿Cómo te parece? Pero acá dice Ya había venido aquí a No. amenazarme. Dejemos. Yo creo que no vale la pena porque podemos pensar distinto y usted lo ha dicho en todos los los principios de la FARC, como usted lo dijo en 2017. ¿Quién fue? Dígalo. Podemos pensar distinto, eso no nos inhibe para Yo nada. nunca iría a compartir los principios de Pablo Escobar, ni de Castaño, ni de Mancuso, ni de la FARC. Ningún grupo terrorista, todos me saben a mierda. Pero ¿cuál fue el mensaje por el que Tomás Uribe le reclamó a la hoy comisionada de la Comisión de la Verdad? Esto escribió Lucía González el 1 de septiembre de 2017, 2 meses antes de ser seleccionada como comisionada. Yo estoy de fiesta porque las FARC constituyeron su partido político. No solo respeto, comparto sus principios. Buen camino. Sin embargo, no es la única declaración de la comisionada Lucía González que ha generado debate sobre la neutralidad y ecuanimidad de quienes tienen por mandato del modelo de paz pactado con las FARC en 2016 el poder y la misión de construir una verdad objetiva frente a la violencia que vivió Colombia en el último medio siglo. Así reaccionó González a la noticia del estado de salud en julio de 2017 del entonces excabecilla de las FARC, Jesús Santrich. Salud, Jesús Santrich. Necesitamos tu sabiduría y tu alegría. Lucía González es arquitecta, fue directora del Museo Casa de la Memoria de Medellín, al igual que de la regional de la Unidad Nacional de Víctimas en Antioquia. Tras el episodio de tensión durante la reunión con Uribe, ella manifestó lo siguiente. Porque yo tuiteé cuando se desmovilizaron las FARC, que creo que nadie se leyó ese discurso, que estaba de acuerdo con los principios de ese discurso. Yo llevo todos los años de mi vida esperando que salieran de la guerra, porque nunca conocí ni siquiera un parián, nunca. Y yo celebré mucho que pasaran a la política y me leí ese documento de su institución como partido político, me lo leí y me lo sé prácticamente, y comparto los principios. Otro de los 11 comisionados seleccionados en 2017 fue el sociólogo e investigador Alfredo de la Cruz Molano, quien falleció en octubre de 2019. Molano tampoco estuvo exento de polémica. En una columna en el diario El Espectador el 4 de noviembre de 2017, titulada El Alfonso Cano que conocí, rememoró experiencias de juventud que él vivió al lado de quien luego se convertiría en máximo cabecilla de las FARC. Y cuestionó el operativo militar en el que cayó abatido el número 1 de las FARC en el año 2011. Algún día se sabrá cómo fue esa cacería y quién la autorizó.
Comienzo este bloque con el senador Velasco, el pasado lo finalicé con el doctor Nieto. Quiero preguntarle, señor precandidato presidencial, sobre la polémica que han generado estos trinos de la comisionada Lucía González. Ella decía, tal y como ustedes lo ven en pantalla, dice: yo hoy estoy de fiesta porque las FARC constituyeron su partido político. No solo respeto, comparto sus principios. Buen camino, lo decía el 1 de septiembre del año 2017. ¿Usted piensa, senador, que este tipo de mensajes pues generan tranquilidad, generan equilibrio al interior de la Comisión de la Verdad y de la gran responsabilidad que tienen de reconstruir todos los hechos del conflicto armado en Colombia? Sí, Jefferson, pero voy a responder eso, pero déjeme decir algo. Sí, adelante. En la última intervención de mi buen amigo Rafael hizo unas afirmaciones que respetuosamente no comparto. Yo con él tengo la virtud de que puedo disentir frente a sus ideas, frente a sus afirmaciones, lo mismo él, y siempre lo hacemos con mucho respeto. Pero es que cuando uno habla de 6.402 víctimas, eso no lo dice la izquierda, lo dice un tribunal constitucional nacido de unos acuerdos de paz que hacen parte de nuestra Constitución y que en la selección de esos magistrados intervino, entre otros, Naciones Unidas. Yo no me imagino en su momento al presidente de Estados Unidos, de Rusia, de China, porque el Consejo de Seguridad tuvo mucho que ver en eso, metido buscando unos peligrosos izquierdistas para crear este tribunal que está diciendo eso. Y cuando uno habla de 6.402 víctimas, hombre, eso no es una coincidencia. O sea, son muchos soldados, muchos oficiales involucrados en estos casos que, entre otras cosas, por la Justicia Especial para la Paz han podido ir resolviendo sus problemas, diciendo la verdad, le están contando la verdad al país, y eso los saca de prisión, los pone en libertad. Van a tener una sanción. ¿Y por qué no hay sanciones frente a las FARC? Porque no han terminado los procesos y obviamente la JEP no ha cerrado casos para decir vamos a tener estas sanciones, aunque la JEP ya como institución ha comenzado a reconocer hechos gravísimos de guerra cometidos por la FARC. Respondo lo que usted dice. Hombre, depende del esquema como usted lo lea. Es evidente que si usted lee eso sin un contexto, pues va a generar preocupación, temores. Ahí dice, ahí hay unos sesgos muy complejos. Pero si usted escucha a las personas que han escrito eso y dicen, mire, mi felicidad no es por la FARC en guerra, por la FARC guerrillera, sino porque la FARC dejó de ser guerrillera y dejó de estar en guerra, entregó las armas, se la entregó a Naciones Unidas, todos lo vimos. Nadie puede negar que la FARC como organización se desmovilizó y se desarmó, y eso en buena parte de la población colombiana generó tranquilidad. Claro, si usted lee ese trino en un contexto distinto, va a generar preocupación, pero si usted lo lee en el contexto de la tranquilidad que genera que una guerrilla deje las armas, pues generó la tranquilidad que generó en Colombia cuando el M-19 dejó las armas, cuando el Quintín Lame dejó las armas, cuando parte del ELN dejó las armas, la corriente de renovación socialista, cuando el EPL dejó las armas, cuando las autodefensas, buena parte de las autodefensas dejaron las armas, aunque luego el propio gobierno que les recibió las armas descubrió que siguieron delinquiendo, traqueteando y haciendo cosas que, bueno, llevaron a unas sanciones. Entonces hay que entender muy bien el momento del trino, y cuando Lucía González escribe lo otro, ella lo explica. Yo no me estoy refiriendo a las FARC en armas, sino al partido político que crean en la legalidad, que hoy es perfectamente legal, hoy tiene senadores y representantes y está haciendo política sin armas. Permítame, le pregunto al doctor Nieto, que el tiempo se me está agotando. Doctor Rafael Nieto, ¿qué piensa de estos mensajes? Hay otro en el que Lucía González, hoy integrante de la Comisión de la Verdad, dice: salud Jesús Santrich, necesitamos tu sabiduría y tu alegría. Esto lo dijo el 15 de julio de 2017. ¿Qué piensa usted de estos trinos? Jefferson, varias reflexiones muy rápidas en relación con lo que acaba de decir Luis Fernando Velasco y en relación con los trinos. Lo primero que hay que decirle a Luis Fernando es que Luis Fernando dice que en relación con las FARC hay que esperar a que lleguen las sentencias, pero no hace la reflexión de cómo es posible que la misma JEP
que no ha llegado a ninguna decisión en relación con las FARC, en cambio de por cierta la cifra de los falsos positivos, que no es una cifra de la JEP, es una cifra de las organizaciones no gubernamentales. Luego ahí claramente hay un evidente prejuzgamiento por parte de la JEP y hay un evidente sesgo. Da por cierta una cifra de unas organizaciones no gubernamentales sin haber hecho el proceso y sin poder determinar si es verdad o no que esa es la cifra cierta del número de falsos positivos. Eso primero. Segundo, yo creo que hay que decirle a todos los que nos están viendo que la verdad es que solamente una fracción de las FARC dejó las armas. Por fuera se quedaron los frentes más vinculados con la minería ilícita y con el narcotráfico, incluyendo el Frente Primero y el 40, que son las llamadas disidencias. Y hay que recordarle también que el jefe negociador de las FARC en La Habana, segundo comandante de las FARC, y otro miembro del secretariado, que era el segundo en la negociación, Iván Márquez y Jesús Santrich, nunca dejaron las actividades criminales y que cuando fueron atrapados en el negocio del narcotráfico se devolvieron al monte. Lo tercero que creo que hay que recordarle a todos es que no es verdad que hayamos visto la entrega de las armas. Esa entrega de las armas, Luis Fernando lo recordará muy bien, a diferencia de otras que se produjeron en el pasado, no fue pública, fue en privado. Y nunca supimos cuáles eran verdaderamente las armas que se le entregaron a Naciones Unidas. Nos queda la palabra de Naciones Unidas, pero tampoco Naciones Unidas nos dijo cuál era la calidad de esas armas, si es que efectivamente se entregaron todas o no, y si no se compraron unos fierros viejos para entregar y se guardaron otras, como sostienen muchos. Y cuarto, en relación con los trinos, yo creo que es fácil de decir lo siguiente. Uno, que un miembro de la Comisión de la Verdad aplauda los principios de las FARC ya muestra un sesgo, más allá de si realmente lo que estaba aplaudiendo o lo que compartía era las FARC y los principios generales. Lo cierto es que las FARC son un partido de extrema izquierda y sus principios son esos, de extrema izquierda. Y si ella dice que comparte esos principios, se sitúa como las FARC, así sea en la legalidad, como de extrema izquierda. Y claramente no hay forma de explicar la alusión a Santrich y su sabiduría, la estoy citando entre comillas, y su alegría. Me parece que eso también aquí demuestra claramente el sesgo. El señor Santrich era un asesino redomado y creo que uno no puede ni aplaudirle una sabiduría que no tenía ni una alegría que era ciertamente falsa y que cuando se expresó fue claramente ofensiva con las víctimas. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado. Señor Rafael Nieto, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Jefferson, a usted, a Luis Fernando y a los que nos han visto hoy en NTN 24. Precandidato a la presidencia, Luis Fernando Velasco, senador del Partido Liberal. Como siempre, un gusto tenerlo acá en la noche. Mil gracias, Jefferson, a Rafael y a todos los que nos han acompañado en este programa. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Hemos llegado a la parte final, no lo olviden, La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.